Hola, hola a todos, bienvenidos a Aérea en Canadá. En este video vamos a hablar sobre la importancia del espacio personal en Canadá, cómo podernos llegar a sentir parte de Canadá, parte de la sociedad, parte de la comunidad, sin necesidad de sentirnos rechazados porque están hablando a un metro nuestro, porque no nos abrazan, porque no nos dan un beso en la mejilla. Eh, Les voy a contar también en qué momento hay que cuidar y ser respetuoso con la privacidad, con un canadiense, y cómo evitar sentir ese sentimiento de frustración que muchas veces nos agobia cuando no estamos en nuestro medio cultural. Entonces hoy te voy a nombrar 5 lugares en donde tienes que ser consciente de que hay un espacio personal, de que es una cultura en la que se necesita esto y de que tú tienes que prepararte. Si quieres venir a vivir a este país, tienes que prepararte para eso. Entonces vamos a empezar con el número uno. El espacio número uno es la conversación. Cuando te encuentres con alguien, después les cuento la forma de saludar, pero cuando te encuentres con alguien siempre recuerda que es importante guardar al menos un metro de diferencia, un metro de espacio entre una y otra persona. Es importante porque sienten que si vamos más allá es un choque de que ellos sienten que estamos robando parte de su espacio personal. Entonces siempre recuerda guardar un metro por lo menos de distancia y adicionalmente también hay unas preguntas muy privadas, como por ejemplo nosotros tenemos la costumbre en Colombia de preguntar, ¿y eres casado? ¿Y tienes hijos? ¿Y cuántos hijos tienen? Y bueno, ¿y trabajas? ¿Y más o menos cuánto te ganas? Entonces hay preguntas demasiado personales que se evitan acá, inclusive preguntar si tiene novio, si tiene novia, no es un tema de la primera conversación cuando conoces a alguien, es un tema de tal vez una tercera o una cuarta conversación. Al inicio todo el mundo habla simplemente del clima, hablan de deportes, hablan de un poco de trabajo, pero solamente de la parte general, no del problema que tuvieron con la jefe o del problema que tuvieron con alguien más. Hay que ser muy respetuosos en eso y eso es algo que nos cuesta a los latinos, porque los latinos tenemos eso de que inmediato queremos ser amigos y queremos ser amigos profundos e incondicionales de otra persona. Entonces hay que tener cuidado con... Segundo, el transporte público. El transporte público es algo que nos cuesta entender y me costó por lo menos unos meses, prácticamente un año, entender cómo actuar y cómo poder entender la metodología del sistema. Y en eso es, siempre que estés en una parada del bus y tal vez tengas ese deseo de decir muy buenos días, probablemente no te sientas rechazado si las personas no responden. Probablemente no van a responder, algunas personas responderán, pero muchas no lo hacen. ¿Y es porque es su espacio personal? Esas personas están acostumbradas a que nadie saluda y esa es la cultura aquí. No quieren decir de que no sean amigables, no sean generosos, simplemente es su espacio personal y es su privacidad en ese momento de estar esperando el bus. Segundo, una vez vayas a subir al bus o vayas a subir al tren, guarda la distancia de la que te acabo de mencionar, por lo menos un metro de distancia. Y evita tocar a las personas para decir, permiso, voy a pasar por aquí, lo siento. De verdad, aquí no se utiliza el tacto. Si tú tocas a alguien, la persona se va a asustar y va a decir como que, ok, ¿qué pasó? Trata de decir solamente, lo siento, voy a pasar por acá. Entonces es algo que tenemos que aprender porque por supuesto en nuestros países no es nada similar, pero tenemos que aprender a hacerlo y a no sentirnos rechazados. Es simplemente una manera diferente de hacer las cosas. Tercero, no comas o bebas
el metro o en el bus, no lo hagas porque va a estar muy mal visto y vas a invadir el espacio personal de la otra persona también que va a tu lado. Y cuarto, y que es muy importante, no te quedes mirando a las personas a los ojos. Probablemente te van a decir, lo siento, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Por qué me estás mirando? En Colombia tenemos la costumbre muchas veces de quedarnos mirando el uno al otro, o de sonreírnos, o de hacer algo. Aquí la mayoría de personas van leyendo o van mirando su celular, pero es un silencio casi absoluto, muy diferente a nuestros países también con la música o hablando el uno con el otro, inclusive hablando por celular. La mayoría de personas aquí no hablan ni siquiera por celular, la mayoría van leyendo o van simplemente texteando. Entonces aprende a respetar eso también. Eso es algo que nos cuesta, pero tenemos que aprenderlo a hacer y a sentirnos felices en un ambiente así. Tercer punto, en un restaurante. Generalmente se sientan uno al frente del otro. Yo como latina siempre le decía a mi esposo, no, córrete, córrete que yo me quiero sentar a tu ladito. Y bueno, él lo acepta porque él vivió en Colombia. Pero recuerda que es muy normal, inclusive parejas, hijo, hija, papá, hijo, papá, mamá, en fin, uno al frente al otro. Y es simplemente porque cada persona necesita su privacidad. Y lo segundo también, muy importante en un restaurante, es que cada uno pide y paga. Entonces aquí se acostumbran a hacer celebraciones de cumpleaños, invitan a las personas, todas se reúnen en un restaurante y cada uno paga su cuenta. Ninguno está diciendo, pero ¿cómo así que nos invitaron? ¿Cómo así? No, simplemente cada uno sabe que lo que pide paga y así es como se maneja. Cuarto, en el trabajo. En el trabajo es algo que me ha costado muchísimo porque cuando tú llegas simplemente es un saludo corto a todo el mundo, buenos días, ni siquiera cómo estás, ni siquiera cómo te ha ido, cómo te fue el fin de semana, simplemente las personas dicen buenos días y cada una va a su sitio de trabajo a sentarse en su computador. Entonces, es algo importante, no es porque no sean amigables, es porque yo creo que son demasiado productivos. Entonces, esto es algo que tienes que aprender y entender de qué va a pasar es algo que tienes que esperar. Lo segundo también es no se te haga algo duro o difícil si las personas no te preguntan cosas personales. La mayoría de las personas tienen su almuerzo siempre en el escritorio porque generalmente aquí pagan por hora y si tú tomas media hora para almorzar es media hora que no te pagan. Entonces la mayoría de personas comen en su escritorio y al mismo tiempo van trabajando. Es algo que me ha costado entender, pero se usa normalmente. Entonces hay que respetar ese espacio porque las personas prefieren almorzar en su escritorio y no compartir tal vez un almuerzo porque pueden salir más temprano para ir a sus casas a compartir con sus familias. Entonces he tenido que aprender a respetar ese espacio personal y que no es vamos a almorzar todos juntos. Y bueno, cuesta un poco, pero se puede entender y se puede ajustar. Lo otro en el trabajo es que es tanto el espacio personal y la privacidad que el canadiense guarda que no tienes que mandar una excusa médica si estás enfermo. No tienes que decir tengo fiebre, tengo cólicos, me enfermé, me dio dengue, en absoluto. Simplemente mandas un email en la mañana diciendo no me siento bien, tuve una emergencia familiar y no tienes que explicar en algún momento porque por ley eso es privacidad tuya. Eso es algo que es importante porque ustedes saben cómo se manejan nuestros países este tipo de excusas. Y bueno, me llamó muchísimo la atención y fue un choque cultural también cuando yo llegué aquí y empecé a trabajar. Quinto, para un canadiense es muy importante que cada persona tenga su propia habitación. Y eso es algo que me parece muy bonito porque te sientes de por sí cómodo si llegas a visitar a la familia de alguien.
generalmente vas a tener tu cama y todas las comodidades que puedes tener de pronto en tu casa, pero no se acostumbra a, como en nuestra cultura, no, tranquila, aquí está el colchón, duermes en la sala, te acomodas ahí, se acomoda la abuela con los nietos en una habitación, la tía, el tío en la sala. Aquí no se acostumbra a eso. La mayoría de personas se sienten mal si no hay un lugar para poder eh, ofrecer que las otras personas estén cómodas. Generalmente el canadiense prefiere decir no, no tengo sitio en mi casa para recibirte. Y eso es porque ellos quieren tener, por supuesto, también ese espacio personal disponible para que cada uno esté cómodo y se sienta tranquilo. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. La verdad, quiero empezar con todo esto de la interacción social, todo esto de la parte social, porque muchos me preguntan, ¿cómo hago para irme a estudiar? ¿Cómo hago para vivir allá? ¿Cómo hago para validar mi título? Pero quiero primero mostrarles a qué mundo van a llegar, a qué mundo van a vivir, qué tipo de clima van a enfrentar, qué tipo de personas van a eh, convivir, qué tipo de música van a escuchar. Y una vez tengan eso claro y en mente y cómo lo van a hacer, vamos a mirar las estrategias y los pasos que se pueden implementar para poderse venir o hacer una inmersión aquí en Canadá o a vivir y a radicar aquí en Canadá. Por ahora empecemos con esto, pero por supuesto que durante los otros videos les iré dando tips de cómo mejorar su inglés, cómo mejorar, de dónde tomar herramientas para hacer una u otra cosa. Y bueno, eso es todo por hoy. En Instagram van a poder ver Instagram es Arian Canadá 1. Voy a postear videos en vivo. Muchas personas me han pedido que les muestre un poco de Canadá. Para poder hacer videos en YouTube no es tan fácil hacerlos afuera porque hay mucha distracción en Canadá, el viento es tremendo, entonces hay mucho ruido afuera. Por eso mis videos generalmente van a ser dentro de mi casa, pero en Instagram y tal vez en Facebook también les voy a mostrar videos cortos de paisajes aquí en Canadá, fotos en Canadá, qué hacemos, cómo hacemos, pero pequeñas cosas. Para los videos en donde les explico y les cuento, sí pienso que por ahora van a ser dentro de mi casa. Gracias por estar conmigo, los quiero mucho y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.